Ahí compartí, muchas gracias. Ahí compartí la presentación, no sé si se puede, eh, supongo que el administrador correcto. Bueno, primero agradecerle también al compañero que su exposición me resulta muy sugerente, creo que estamos en la misma línea. Vamos a ver si podemos hacer algunos diálogos em, entre lo que planteamos. Bueno, yo voy a presentar este trabajo que hace parte de mi tesis doctoral a propósito de la idea de estética de la existencia, no solo en Foucault, sino en Deleuze, en Guattari y en algunos otros autores. Em, Voy a seguir una ruta que siempre que hay una ruta hay posibilidad de perderse, así que voy a intentar no extraviarme mucho de esta ruta, ¿no? Estos son los 6 puntos que voy a tocar, así que bueno, empecemos. Primero, un poco pensar en las sociedades de control o recordar las sociedades de control, una noción que apareció muy pocas veces en la literatura de Deleuze, apenas 3 veces de manera contundente, una en el 78, en esa conferencia que es el acto de creación, y luego 2 veces en el 90, en el 91, en el postscriptum sobre las sociedades de control y en el diálogo con Negri que se publicó con el título de Control y Devenir. Es decir, 12 años separan una intervención y otra. Eh, Quisiera también llamar la atención sobre el hecho de concebir o entender las sociedades de control como un gesto crítico o como parte de una literatura de ontología crítica de nosotros mismos en el sentido Foucaultiano, ya que ninguno de los trabajos acerca de sociedades de control se propone simplemente marcar los límites de lo que somos, sino em, tratar de dar cuenta de cómo hemos llegado a ser lo que somos y al mismo tiempo de esbozar maneras diversas de cómo dejar de serlo y de la urgencia y la necesidad que implica dejar de serlo. Algunas características que todos recordamos de la sociedad de control, la tecnología o la tecnificación será, digamos, uno de los factores principales que van a agrupar los procesos que implica la sociedad de control, esto de que los procesos son permanentes e interminables, que estamos encerrados en el afuera y que el afuera está encerrado, se pueden articular, son aspectos que se pueden articular alrededor de esta tecnologización o esta tecnificación eh, exagerada o de explosión infinita. Eh, Algo que también quiero recalcar es que concibo a la sociedad de control no como una noción exclusivamente deleuziana. De hecho, Deleuze dice que Guattari lo inspiró en cierta medida. Una pequeña cita dice, dice Deleuze, Guattari imaginaba una ciudad en la que cada uno podía salir de su departamento, de su calle, de su barrio, gracias a una tarjeta electrónica individual que abría tal o cual barrera, pero también la tarjeta podía no ser aceptada tal día o entre determinadas horas. Lo que importa no es la barrera, sino el ordenador que señala la posición de cada uno, lícita o ilícita, y opera una modulación universal. Esto lo dice Deleuze reconociendo en Guattari, digamos, una influencia importante a propósito de la sociedad de control. Bien, entonces en el ejercicio de subjetivación o de configuración de subjetividad en la sociedad de control, primero quisiera tocar, vamos a andar hasta aquí. Ok, hay dos concepciones de subjetivación, una que es, digamos, ya en la exposición anterior, citando a Gamben un poco, en la noción de dispositivo da cuenta de los procesos que desde el sistema o la macroestructura determinan las configuraciones del sujeto, y por otro lado una concepción también más activa que es la subjetivación como la posibilidad del pliegue de las fuerzas sobre sí mismas, es decir, la capacidad que tiene el sujeto de intervenir sobre sus propias configuraciones.
En ese sentido, entonces, podríamos pensar que el eje técnico-tecnológico, muy latente en las intervenciones genéticas, el control biométrico, la optimización corporal, la verificación, tránsito de acceso y permanencia a lugares mediada técnicamente, y la tecnificación de actividades de la vida cotidiana, eh, nos da una pista acerca del paso de un modo de subjetivación que podríamos llamar de producción, en el que, en el que en la producción es un proceso que implica un relativo alejamiento del producto, una ajenidad respecto del producto que es llevado adelante por un agente productor que produce un producto, y un nuevo modo de subjetivación que entonces llamaremos de configuración o de información en un sentido simondoniano, en el que el proceso implica de alguna forma al producto en el proceso de producción. Es decir, el producto tiene un margen de acción, una injerencia en el proceso mismo. La subjetivación en la sociedad de control se caracteriza más por este modo de configuración que de producción, algunos rasgos que están ahí en la presentación. El hombre ya no está encerrado, sino endeudado. Ya no se busca una docilidad de los cuerpos, sino una ductilidad de las formas. Y en ese sentido, entonces podríamos decir con Norbert Elias que lo que produce la sociedad de control en términos de subjetivación son autocoacciones voluntarias. Este es un término de Elías en el proceso de la civilización. Bien, entonces adelanto dos tesis a propósito de la subjetivación. En sociedades de control, la subjetivación es un proceso de tecnificación, un proceso técnico. Y segundo, los procesos de tecnificación o la incrementación técnica es inmediatamente subjetivadora. ¿Esto qué quiere decir? Que el verosímil de la información, que lo que dice es que somos modulados, implica algo así como un masaje permanente, un spa en el dispositivo que se yergue sobre nuestros hombros. En ese sentido, la modulación es el proceso constante, inacabado e interminable de dar forma, que es la definición de información en Simondon. Las sociedades de control modulan, volviendo atractivas y convincentes los principios de la ética neoliberal: empresarización de la vida cotidiana, autorresponsabilización, etc. De este modo, entonces, se trata de una modulación de las formas de vida, que no quiere decir los estilos de vivir una vida, sino de el formateo de las posibilidades de la vida. Este masaje permanente, este ejercicio de modulación, se vuelve tan sutil que incluso pasa desapercibido en nuestros tiempos. Así entonces, el siguiente punto, el tercer punto, es en qué consistiría el dispositivo de modulación. Yo he esbozado una hipótesis a propósito de un dispositivo del biopoder que incluye la anatomopolítica del cuerpo y la biopolítica de la población, en donde identificamos la sociedad disciplinaria y la sociedad de seguridad. Esto, digamos, vamos con Foucault acá. Luego un dispositivo de gubernamentalidad o de gubernamentalización del Estado, en el que se lee la línea razón de Estado, liberalismo, neoliberalismo. Y un dispositivo de modulación, en donde encontramos las sociedades de control y en donde los procesos internos de la gubernamentalidad sufren una centrifugación y se esparcen de manera indiferenciada sobre el socios. Así pues, este paso de dispositivos se puede explicar por la noción de vectorización, que es la reorganización o la reasignación de lugares de los elementos propios de un dispositivo, y no necesariamente la desaparición o la creación de nuevos elementos. No necesariamente, pero puede ser. Así pues, entonces la pregunta sería: ¿cuál es el objeto del poder hoy? Y podríamos decir que ya no se trata del cuerpo, como las sociedades disciplinarias o en el biopoder, ni las poblaciones en las sociedades de seguridad, en la biopolítica, sino que asistimos a un momento de no política en la que a lo que se apunta es a una inmaterialización, una desterritorialización del público, de la opinión o de la dimensión cognitiva, que es una dimensión
inmaterial y afectiva. En este sentido, la no política configuraría las condiciones generales de la opinión y ese sería su objeto preponderante. Em, esta inmaterialización, esta anorganicidad, se puede también entender como el desplazamiento hacia un plano presubjetivo o transindividual. Este paso a lo presubjetivo, a lo transindividual, implicará pasar de la noción de forma, darle forma, a la noción de formato, que es darle forma a aquello que puede dar forma. Es decir, estamos un paso analíticamente previo al del formateo, que sería el del molde para pasar a la modulación. Este entonces es el plano sobre el que actuarían los procesos de modulación del dispositivo. Em, en este dispositivo, entonces, habíamos dicho que los procesos del neoliberalismo se centrifugan y la ética del emprendimiento y del empresario de sí, que implica una lucha inacabable a nombre del prefijo auto, autoemprendimiento, autorrealización, autosatisfacción, hace de esos conceptos un recurso para la optimización de sus resultados a inmediato plazo. La paradoja es que la filosofía de Deleuze y Guattari no es ajena ni inmune a este movimiento, que captura y sacude los conceptos muy fuertes y potentes y los expropia de su profundidad y su complejidad y los pone a jugar en la superficialidad del significante vacío o genérico de una revolución feliz, tal vez demasiado feliz. En ese sentido, no es extraño encontrar entre las consignas de los movimientos sociales autodenominados minoritarios nociones como las de rizoma, molecular, devenir, línea de fuga, desterritorialización, etc. Lo que sí resulta extraño es que el uso que se hace de estas categorías sea relativamente light, que al final poco y nada tiene que ver con la apuesta filosófica de la que lo toman. En ese sentido, entonces, el dispositivo de modulación, a modo digamos, de conclusión de esta parte, es el desplazamiento de los ejercicios de poder a un plano presubjetivo, preformal, presignificante, y uno se podría preguntar si acaso no estamos pasando entonces a que el dispositivo o si la máquina abstracta actúa directamente sobre el plano de consistencia, ante lo que entonces yo convoco el prefijo del a, ¿no? A subjetivo, anorgánico o aformal y asignificante como las materias de este ejercicio del poder. Eso nos lleva inmediatamente hacia la pregunta acerca de la resistencia, que es una pregunta vieja de la política, eh, y que Deleuze en la conversación con Negri dice que lo que hay que hacer es buscar nuevas armas. Bueno, primero pongo resistencia entre comillas porque la noción de resistencia tiene un carácter pasivo y reactivo, es decir, es funcional a aquello que pretende oponerse. En este sentido, la resistencia es pasiva porque, em, primero es reactiva porque responde al, al poder que oprime o al poder que intenta capturar, y es pasivo porque solamente resiste. Digamos, en tanto noción, es una noción que termina reproduciendo el sistema y necesitando de la otra parte del sistema. En la conversación con Negri, dice Deleuze, me pregunta usted si las sociedades de control y comunicación podrían suscitar formas de resistencia. Es posible, no lo sé, pero de serlo, no lo será porque las minorías recuperen la palabra. Es posible que la palabra y la comunicación estén ya podridas. El dinero las penetra enteramente, no accidentalmente, sino por su propia naturaleza. Hace falta apartarse de la palabra. Puede que lo importante sea crear vacuolas de no comunicación, interruptores para escapar al control. Estas vacuolas son, digamos, un gran signo de pregunta en este momento de la filosofía de Deleuze, porque todavía creo que no entendemos qué significa eso. Sin embargo, pareciera que esto tiene que ver con
hacer del qué hacer, esa pregunta por la resistencia, un problema propio de la crítica, tal como la entendía Foucault. Es decir, un problema de la inservidumbre voluntaria que señale en esas autocoacciones voluntarias su carácter contingente y arbitrario. Ante la eficacia de las sociedades de control, la pregunta es entonces cómo proclamar no querer ser gobernado de este modo, sin decirlo haciéndole juego al imperativo neoliberal de la autoinvención de sí. Es decir, ya el neoliberalismo ha capturado también el grito de no querer ser gobernado de este modo. Y una posible respuesta o una experimentación de respuesta tiene que ver con ejercicios de cortocircuito que sería que pueden pasar, por ejemplo, por tomar al gobierno desde una perspectiva microfísica y redefinir el terreno en disputa. Ya no sería el de las sustancias y el de los individuos, el de los sujetos, el de las identidades, sino el de la desidentificación, la generación de acontecimientos y la noción de creación, es decir, jugando al nivel mismo de la operación del dispositivo. Entonces, las sociedades de control se sostienen sobre el verosímil de la información o de la modulación, y si lo que modulan son los modos o las formas de vida, entonces ese es el terreno constituido por el cruce de los planos de la forma, es decir, el formato, y de la vida. Y ese cruce es el que interesa. Sobre esto va a volver al final. Pero entonces, ¿cómo entender ese plano, esos dos planos y su entrecruzamiento? Entendiendo el formato, esa dimensión previa analíticamente a la forma, como un objeto puramente de la estética. A ver qué sigue aquí. Bueno, entonces eso implicaría no una respuesta inmediata a la pregunta de qué hacer, sino una actualización de las preguntas políticas en su más radical formulación. Estoy viendo un momento ya. Ok, 5 minutos, creo que llegó bien, no hay problema. Bien, entonces, tomando el formato como una noción estética, entonces el desplazamiento hacia el campo estético lo haré a la mano de la noción de creación, que es una noción que está sobre todo en el séptimo capítulo de ¿Qué es la filosofía? Y que acompaño de una sentencia de Simondon que dice tan solo una pequeña parte de la estética puede ser considerada como arte. Así que hay una leve diferencia entre estética y arte. Y este acercamiento de Deleuze y Guattari al campo estético nos lleva a los procedimientos, los gestos, los guiños que en los procesos de creación puramente artística pueden ser trasladados y en qué sentido pueden ser trasladados a la reformulación de la pregunta política más que a la respuesta, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta las nociones de padecimiento, agotamiento, crueldad, violencia y drama que implican la experimentación de la creación, podremos entender que la noción de creación no nos la podemos igualar con la de creatividad, que es la que está capturada por el neoliberalismo. Ahí hay un trabajo importante que hacer en términos de la diferenciación entre creación y creatividad. Bueno, y entonces, ya que aceleramos un poco, ¿cómo se puede entender entonces una estética de la existencia a partir de Deleuze y Guattari? A partir, obviamente, de las influencias que el trabajo de Foucault tiene al respecto, pero también a propósito de la lectura de Nietzsche. Pero no solamente. Entonces, en Deleuze y Guattari hay una insistencia sobre un cierto vitalismo que convierte esos gestos estéticos, los convierte en señales inmediatamente éticas y políticas. Ese desplazamiento es lo que estoy llamando un vitalismo. Por lo tanto, y ahí es el entrecruzamiento de los planos, entonces ese plano estético más el plano existencial o de la existencia es lo que permitiría hablar de una estética de la existencia como operación
de reconfiguración del campo de batalla en el marco de las operaciones de las sociedades de control. Esto implica, o esto se puede decir también, como lo dice Deleuze en el libro sobre Bacon, eh, adentrarnos hacia una manipulación o una operación áptica del formato, ir directamente a generar acontecimientos a partir de la manipulación, de la interrupción, de los cortocircuitos que se pueden establecer sobre ese campo preformal o asignificativo, anorgánico. Esos gestos, esos guiños, esos ademanes, esas insinuaciones propias del campo estético son en todos los casos parte de una técnica, es decir, de un saber hacer que no habilita un posmodernismo rápido de cualquier cosa es válida. Entonces, estos son los elementos que yo quería plantear y tal vez entonces pensar en dos neologismos que uno podría escribir como ética de la reexistencia para no volver a decir resistencia y no volver a decir simplemente estética y quedar juntos a una idea de estética que se remite única y exclusivamente al arte. Y bueno, algunos trabajos de los que partí para hacer esta presentación. Bueno, les agradezco mucho y tal vez luego podemos profundizar un poco sobre algunos puntos. Ana Paula pergunta mesmo aqui para o Camilo. Camilo, interessei muito pela tua pesquisa. Obrigado por compartilhar. Pesquiso redes sociais e vejo que na crise política que vivemos no Brasil se confirma o que dizes sobre resistência. Em geral, o uso que as pessoas fazem das redes é reativo, sempre tomando por urgência de emitir opinião e com pouco efeito por causa das bolhas e do funcionamento dos algoritmos. Pode nos falar um pouco sobre como vê isso no contexto da Argentina? Bien, pregunto, ¿vamos a hacer más preguntas y luego respondemos o respondo ahora mismo? Ahora. Aí fica a seu critério, se quiser responder para não perder, que a pergunta também foi um pouco grande. Está bien, creo que sí. Bien, pues en Argentina, sobre Argentina, Ana y Leandro, tienes el micrófono abierto y de ruido de fondo, perdón. Claro, entonces, sí, yo estudié en Argentina, estuve varios años y estoy bastante de acuerdo con como la tendencia que estás marcando. Claro, el punto es el uso, o sea, qué tipos de uso podemos hacer de las redes sociales o de las alternativas de expresión y organización política que nos presenta la realidad efectiva, sin que sean respuestas puramente, digamos, pasivas o simplemente reactivas frente a una posición que se vende de parte del sistema, simplemente decirle no, sino cómo se utilizan las redes en términos de creación de nuevas solidaridades. Creo que una pista que no es para nada novedosa, pero creo que es importante seguirla, es la del software libre. Hay nuevas codificaciones y protocolos de seguridad que se desarrollan a partir de software libre. En Argentina yo no conozco mucho acerca de esto, pero paradójicamente conozco más en Brasil, que hay mucho movimiento de software libre, de creación de redes sociales alternativas, de canales de comunicación directamente administrados por los movimientos sociales, que no simplemente ni en su forma ni en su contenido son solamente reactivos acerca de los mecanismos de poder algorítmicos, sino que pueden hacer de estos algoritmos una fuente de captura, pero también de poner en disposición datos que en teoría no son
no deberían estar abiertos a la comunidad. Así que, dado que el algoritmo toma datos, captura datos y procesa datos, una de las formas que me parece interesante, que se requiere mucha capacidad técnica, ¿no? Saber programar y demás, es que el algoritmo también devuelva los datos, pero lo devuelva de forma abierta a las comunidades que estén interesadas en utilizar y en intervenir sobre esos datos, y no solo encriptar los datos y dejarlos solo a disposición de los grandes servidores. Y para eso creo que hay iniciativas locales que pueden ser tenidas en cuenta. Eso es lo que a mí me parece que puede pasar. Lastimosamente, en Argentina no me involucré mucho con esas iniciativas, así que no conozco mucho, pero de alguna forma, y quisiera conectar entonces con, sí puedo aquí con las exposiciones de Gustavo y de Leandro. eh, Son esas operaciones como la que Gustavo presentaba a propósito del píxel, o como el píxel, o como el píxel como excusa en el mejor de los sentidos, eh, pone han descubierto la operación de rostrificación, que normalmente es una operación que pasa desapercibida, que damos por natural, que damos por necesaria, universal, permanente, y ese ejercicio de intervenir sobre una foto, que es un experimento, digamos, muy concreto, pone de manifiesto que esa es una operación, que no es la naturaleza, sino que es una operación y que como tal puede ser intervenida con una operación del mismo calibre. Y habría que pensar ese tipo de gestos de esa experiencia que presentó Gustavo, cómo se pueden traducir a movimientos sociales, cómo se pueden traducir a experiencias tradicionalmente políticas de miseria o de opresión o demás, que es precisamente lo que yo estoy intentando pensar. Y en esa misma medida, entonces, cómo evitar que todos esos experimentos terminen siendo redirigidos, como ya ahora Leandro exponía, hacia la recodificación y la recaptura de la explosión. Ahora con la excusa pandémica, lo que hace es un crecimiento exponencial tanto de las tecnologías para dar cuenta de esa realidad, como de las tecnologías para retraducir esa realidad a nuevos mecanismos de captura y de codificación. Entonces, ya que hay una explosión, digamos, exponencial de potencialidades y capacidades técnicas y tecnológicas, en esa explosión misma se podría intervenir para evitar que ese crecimiento tecnológico sea necesaria e inevitablemente traducido en aparatos de resolidificación, recodificación del proceso mismo, sino que aprovechando esa curva exponencial se puedan eh, proponer píxeles de fuga de esas mismas tecnologías y esas operaciones tecnológicas. Y por eso me interesaron las dos exposiciones mucho, pero pues, espero con eso abrir un poco el debate y haber contestado a Paula. Si puedo, creo que hay como dos grandes cosas que se me ocurren. Una es que preguntarnos o hacernos esta pregunta en estos términos, en unos términos, yo utilizo un, un chiste que es en términos leninistas, ¿sí? ¿Qué hacer? Esos términos de la pregunta ya dan cuenta de que no nos estamos preguntando lo que es. Es decir, los términos de la pregunta ya implican que no estamos pensando con los términos correctos. Seguimos pensando, Sloterdijk decía que vivimos en tiempos técnicos con mentes pretécnicas. Seguimos pensando con términos que ya no se ajustan a la realidad. Y cuando empezamos a ver algunos términos que nos dan cuenta mejor de la realidad, llegamos muy tarde a ellos. Eso pasa, por ejemplo, con Deleuze y Guattari, con devenir, multiplicidad, fuga. Empezamos a sentir que ahí hay pistas importantes y resulta que el capitalismo avanzado, el neoliberalismo, las redes,
ya entendieron eso hace mucho tiempo y por eso son lo que son. Entonces, es como plantear la pregunta en los términos adecuados sería el primer paso. Y la pregunta ya no podría ser ¿qué hacer? Porque como voy a seguir algunos comentarios que están apareciendo ahí acerca de, por ejemplo, Ana Paula vuelve y pregunta acerca de la figura del hacker o del pirata, ¿no? El pirata informático, que sin duda son personajes que pueden dar pistas para pensar la resistencia, que yo no uso esa palabra resistencia. Sin embargo, ¿quiénes son los que trabajan en Facebook? ¿Quiénes son los que trabajan en Google? Ex piratas, ex hackers. Así que se trata de no esencializar un personaje, porque ese personaje también, por la lógica duple, axiomática y rizomática del capitalismo, es fácilmente traducido a la lógica interna del capital. Sin embargo, eso no debe ser tomado como algo en extremo angustioso, como una angustia muy grande, porque volvamos sobre esos dos principios. El capitalismo es axiomático, pero también es rizomático. Y en el nivel rizomático del capitalismo se están siempre generando fisuras, bordes, huecos, pequeños agujeros que habría que aprovechar muy rápidamente, porque también es un problema de las velocidades. Y la segunda cosa que me quedaba pensando es esto de lo individual, que decía Leandro, ¿no? Como una cosa muy personal, muy individual, muy introspectiva. Y ahí yo llamo, por ejemplo, a Alpelbar, que vio eso, en mi opinión, de una manera muy, muy bella, en las reflexiones sobre la soledad en Deleuze. Deleuze le preguntan en alguna clase que cómo hacemos para vivir en el mundo si estamos cada vez más solos. Y Deleuze responde que no, eso no es cierto, que no estamos cada vez más solos. El verdadero problema es que nunca estamos lo suficientemente solos. Por lo tanto, ese ejercicio que en apariencia es individual, personal, solitario, es en ninguna medida individual, porque somos multiplicidades. El primer bloque que dije sobre los términos, si yo digo que solo actúo sobre mí mismo, y eso lo digo como algo individual, entonces sigo pensando en los términos viejos del sujeto, de la esencia y la forma. Pero si yo ya asumo que no hay un mí mismo, estos gestos, estos trabajos, como lo que mostraba Gustavo del píxel, de, de, los gestos artísticos en la literatura que le interesan a Deleuze, por ejemplo, parten del desgarramiento y del desdibujamiento del yo. Entonces, no hay nada que hagamos que sea solitario, individual, privado, porque todas esas categorías son de una gramática que ya no da cuenta de lo que realmente está sucediendo. Asumir esa nueva gramática nos abriría un montón de posibilidades, por ejemplo, para pensar operaciones de cortocircuito, que no es, como señala Ana Paula también en su comentario, no es una fuera del poder, sino que es en el entramado del poder, y ahí vuelve Foucault, una relación de poder es una relación que se define también por su reversibilidad. Entonces, esa reversibilidad se da dentro del poder, no afuera del poder. Y en ese sentido, por ejemplo, hubo algunos personajes que pensaron en operaciones de aceleracionismo. Entonces no se trata de irse de las redes, como el documental de Netflix, o no necesariamente, sino tal vez de saturar las redes, porque el algoritmo captura datos, y si llenamos el algoritmo de datos falsos, por ejemplo, o de simulacros, o de mentiras, el algoritmo va a tomar todos los datos igual. Entonces, hay diferentes tipos de operaciones que pueden ser más o menos efectivas, dependiendo del contexto, dependiendo del clima político, dependiendo del objetivo específico, y apostarle entonces en ese ejercicio no al individuo que hace su red social, sino a la dimensión individual, precisamente, como Deleuze señaló que ya no se generan individuos, sino divididos, ya no es una unidad indivisible, sino una unidad infinitamente divisible.
Y es desde esa infinitud, o esa dimensión infinitesimal, desde donde se puede accionar de otras maneras. Tal vez todo sea peor, pero definitivamente todo será diferente. Y eso ya me parece que es algo que es el llamado a la experimentación, que no nos presenta ninguna garantía, no nos dice que esto va a salir bien, no nos promete felicidad, sino que nos promete simplemente cambio, cambio, mutación, mutación, mutación. Y ahí se pueden encontrar pistas en el camino. En Mil Mesetas dice, la lógica es haciéndose. No sabemos si vamos a sobrevivir a un vital anorgánico, inorgánico, pero por ahí está el camino. Pero bueno, ahí me silencio. Ahora, los últimos comentarios que aparecen de Antonio me parece que también son importantes de tener en cuenta. De ahí, digamos, la herencia de Burroughs en términos de pensar el lenguaje como un virus, es algo que Deleuze se toma muy en serio, al punto de decir que la conversación, la comunicación, es la reproducción de la idiotez sobre el pensamiento. De ahí que todo sea tomado al silencio o a las vacuolas de no comunicación. La pregunta permanece, es, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ese silencio? ¿Qué significa esa no comunicación? Eh, y en mi perspectiva es precisamente apostar por ese vitalismo, no que escape reactivamente al lenguaje, sino que sea capaz de crear condiciones de comunicabilidad que rijan, que no sigan las tramas establecidas de lo que Antonio le dice conversación de ideas, ¿no? El superar la idea asumiendo el padecimiento y el dolor que implica la creación de condiciones de conexión diferentes a la mera comunicación. Ahí ahí me parece que hay algo para pensar, digamos, en conjunto, colectivamente, que es el lugar que damos al proceso de padecimiento, de crueldad, con Artaud, por ejemplo, que implica estos procesos. Los procesos no son felices, satisfactorios, placenteros, sino son padecimientos, violencias del pensamiento que nos obligan a desplazarnos a velocidades tan podemos vivir. Pero nada, pistas para seguir pensando estas preguntas políticas o para pensar la forma de formular estas preguntas políticas día, que creo que es la primera tarea, tal vez formular la pregunta más que responder.